A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Says the Lord, Así dice el Señor: just as from the como heaven bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador and bread to the y one who pan eats, al que come. so shall my word Así será mi palabra goes forth from que my sale de mi boca. It shall not return No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad achieving the y end cumplirá for which I send it. mi encargo. Verbum Domini. From all their distress, El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. glorify the Lord with Proclamen me. conmigo la grandeza del Señor. Together exalt his Ensalcemos juntos su I nombre. sought the Lord, Yo and he consulté answered al Señor y me and respondió. delivered me from Me all my libró de fears. todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Look to him that you may be radiant Contémplenlo with y joy, quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. when the poor one Si el afligido invoca al Señor, Él lo and escucha from all his y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. The Lord has eyes Los for the ojos just, del Señor miran a los for their justos. cry. Sus oídos The Lord escuchan confounds sus the gritos. evildoers, Pero el Señor se enfrenta con los malhechores of them. para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. When the just cry out, the Cuando Lord uno grita, el Señor lo escucha from all their distress. y lo libra de sus angustias. The Lord is close El to Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Jesus Christ. Señor Jesucristo. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Man does not live by bread alone, No solo de pan vive el hombre, but on every word that comes sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. and honor to Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen no usen muchas palabras como los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Cuando recen, ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Verbum Domini. Today, we see in the Hoy, prophet en la primera lectura del profeta Isaías, reflection on the se word of God. hace una reflexión sobre la palabra de Dios. Se nos dice que al igual que la lluvia y la nieve caen y luego regresan,
por medio de la evaporación a los cielos. Ellos, por medio de este siglo, la tierra es de agua, la hace fértil y puede una simiente crecer. Y de ese modo la palabra es como eso. Mi palabra, nos dice Isaías, haré mi voluntad, será mi voluntad con la palabra que he enviado, que ha venido desde arriba y engendra y da vida a nosotros aquí abajo. El Papa Benedicto, en su reciente discurso sobre las Escrituras, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, sobre la cual yo voy a hablar unas reflexiones de su homilía, dice lo siguiente, que Jesús es esta palabra definitiva y eficaz que proviene del Padre y regresa a Él, logrando su meta en este mundo. Así que la palabra se convirtió en carne y vivió entre nosotros. Y Dios nos habla humanamente y entró en el tiempo. En los tiempos por medio de Jesucristo, Jesucristo nos da a nosotros la vida divina y hace que todo sea nuevo, regresando a toda la creación al Padre y por mediación de Él. En el prólogo del Evangelio según San Juan, en el principio fue la palabra y la palabra fue Cristo y fue Dios. La palabra es la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad, y por mediación de ella no hay nada que no haya sido hecho que haya sido hecho. La palabra es la fundación de toda realidad, todo lo que existe no existe por casualidad, sino es la voluntad del plan de Dios. En Cristo tenemos la vida eterna. En Él, la plenitud de esta creación encuentra su plenitud, su destino en Él. Todo se aúna en Él. La misma base de la realidad. Y también se nos dice en el prólogo que en Él hubo vida y la vida fue la vida del hombre. La vida brilla en la oscuridad y en la oscuridad no se le sobrepone. Si construimos nuestra vida en esta palabra, pues construimos sobre una roca. Tenemos esa lectura que es lo de la casa construida en roca, no en arena. Sí durará, pero no el buscar placer y poder. Estas cuestiones no pueden llenarnos. Hemos sido hechos por mediación de Él en la imagen y semejanza de Dios, y podemos encontrar nuestro cumplimiento únicamente por mediación de Él. Ahí encontramos su mayor significado. A veces se nos presenta con la idea de que nos falta a nosotros algo, a los cristianos, que no vivimos completamente, pero si esta creación proviene de Dios y es hecha por medio de su palabra, los cristianos se encuentran en centro de la realidad, se encuentran en el corazón de esta plenitud que se suponía que tuviera la plenitud. Al definir lo que esto significa, lo que significa la palabra, primero decimos, el logos es el término en griego, se utiliza para la palabra del prólogo de San Juan y significa y se refiere a la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad. También se refiere a la palabra que se convirtió en carne, Jesucristo, nacido de la Virgen María. Él es verdaderamente la palabra de Dios, una y la misma persona. Por lo tanto, la palabra de Dios se refiere a la persona de Jesús, al eterno Hijo hecho hombre. También la palabra se refiere al evangelio predicado por los apóstoles y entregado en la tradición viva de la iglesia. Y la palabra es las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Veneramos las Escrituras, aquellos que el Catecismo nos dice en este documento reciente sobre las Escrituras, que la cristiandad no es una religión del libro, sino que es de la palabra de Dios. No es de una palabra escrita, sino de la palabra encarnada. Este documento, Verbum Domini, dice que la palabra de Dios precede y excede a las Sagradas Escrituras, así y todas las Escrituras, como fueron inspiradas por Dios, contienen la palabra eterna y juntamente en una forma singular. Eso es del Concilio Vaticano II. Los libros de la Sagrada Escritura enseñan con fiel y sin error por nuestra salvación, para tratar de buscar lo que está en las Sagradas Escrituras. Encontramos esa necesidad en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios en esas diferentes formas que yo mencioné renuevan a la iglesia y encontramos esa palabra, la recibimos
renueva la iglesia y nos le da vida. La palabra es The word is a constant source of renewal. una fuente constante de renovación, así que Dios nos habla y comparte su sabiduría con nosotros para que podamos tener vida en abundancia. El Papa Benedicto escribe que la iglesia está construida sobre la palabra de Dios, ha nacido y vive por esa palabra. Es una constante fuente de renovación. Jesucristo nos da esa vida que encontramos, eso lo vemos cada vez que lo encontramos, vemos cuando vemos su vida. La totalidad de la vida cristiana es marcada por este encuentro con Jesús, le seguimos, nos convertimos en sus discípulos, escuchamos sus enseñanzas, tenemos fe en Él y en nuestra vida. Por medio de su palabra, Dios Padre nos habla a nosotros y nos da a nosotros vida eterna. We hear in the Gospels that Escuchamos en el Evangelio today's que gospel from en Matthew, el Evangelio del día de hoy de San Mateo, que los discípulos se acercaron a Jesús y querían saber cómo orar. Les dice él, y esta es for Lent, una buena meditación para la cuaresma, porque en la cuaresma practicamos la penitencia primordialmente por medio de la oración, las limosnas y el ayuno. Nos dice no orar como hacen los paganos, nos dice, and y entonces este es el método en que en la época antigua se pensaba que a los paganos pensaban que podían manipular a su Dios por medio de esta repetición de palabras, esta avalancha de palabras, y que podían así obtener lo que querían. now sometimes people A veces la gente acusa a la Iglesia Católica de decir, bueno, ustedes tienen todas estas oraciones aprendidas de memoria. Sin embargo, al mismo tiempo Jesús en los primeros versículos nos enseña el Padre Nuestro, que es una fórmula memorizada para nuestra oración. Así que no es tal, no está descontando say, las oraciones aprendidas de memoria en sí, sino que nos dice no es una forma de manipulación. Vemos que el Señor busca su voluntad, tratamos de escuchar y tratamos de buscar cosas de nuestro Padre Celestial. No estamos tratando de controlarle de algún modo. Así que la oración es un encuentro. Quiero regresar a ese documento sobre las Escrituras porque hay una sección maravillosa acerca de lección divina. simply means Y eso simplemente significa que es la lectura de las Escrituras. La palabra de Dios quiere decir que debemos pasar tiempo en las Escrituras porque es un lugar en que está la presencia de su palabra. read, Así que con oración leemos las Escrituras, son buenas para estudiar, pero también tenemos que acudir a las Escrituras con oración para pedirle a Dios que nos haga saber lo que significan y recibir la salvación por medio de estas palabras. Así que este método es fundamental para la vida espiritual. Escribe en su documento Verbum Domini que la palabra de Dios se encuentra en la base de toda espiritualidad auténtica. Hablamos sobre ello como el alma de la teología. Santo Tomás decía que la suma era la meditación o explicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, es la base fundamental de la vida cristiana. we had a visiting priest here one Tuvimos un sacerdote que nos visitó una vez, work, I think, on que hizo cierto trabajo en el CDF, es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el cardenal Ratzinger cuando él era el jefe. El cardenal Ratzinger llevaba una copia en griego del Antiguo Testamento, muy gastado, a veces lo tenía con él pray and meditate y a veces oraba junto con las Escrituras continuamente. Así que esto es un buen ejemplo para nosotros. again in this document Nuevamente en este documento to perform sobre cómo formular las oraciones, habla de los orígenes. Dedíquense a la lección, the divine scripture, esa lectura de las Sagradas Escrituras perseverance, con perseverancia. reading Hagan sus lecturas con la intención de creer y de complacer a Dios. Durante la lección van a encontrar una puerta cerrada. Si así pasa, pues tóquenla y se les abrirá. ¿Han tenido esa frustración ustedes que leen las Escrituras y dicen, bueno, pero ¿qué significa aquí? A veces que es algo contradictorio a otras partes de las Escrituras o parece algo que no combina. Bueno, pues pregúntenle en sus oraciones qué significa. En oración nosotros preguntamos, pero también escuchamos a Dios. Orígenes dice, busquen y encontrarán la puerta, tóquenla y se les abrirá.
de acuerdo con las Escrituras, también dicen así. Pidan, pregunten y recibirán. Buscamos y encontramos por medio del estudio y de la lectura de la palabra de Dios. También tenemos que preguntar el significado que el Espíritu Santo así puede iluminarnos. El Papa Benedicto, en su documento, da un método para la oración de las Escrituras. Dice, quisiera aquí revisar los pasos. Este bendice mi vida. Esto no es nada absolutamente elegante y distinto, pero es sencillo y me ayuda a mí. Dice, el primer paso, abre con una lectura del texto, de las Escrituras que nos conducen a un deseo de comprender su verdadero contenido. Leemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que el texto bíblico dice en sí? ¿Qué es el significado literal? Dice, bueno, sin esto, entonces hay el riesgo de que el texto se convierta en un pretexto más allá, moviéndonos más allá de nuestras propias ideas y leyéndolas por mediación de nuestro egoísmo, lo que sea, podemos forzarla a decir algo que no lo dice. En segundo lugar, está la meditación que dice el texto bíblico a nosotros, que nos dice a nosotros. Aquí cada persona individualmente, así como miembro de la comunidad, debe preguntarse para ser conmovido y retado. Esta oración, a continuación de ella viene el oratio, que hace la pregunta siguiente: ¿qué le decimos al Señor en respuesta a su palabra? Así que, ¿cuál es el significado literal que nos dice a nosotros? Y luego viene esta parte sobre la oración que decimos nosotros. Y esta es nuestra petición, nuestras intercesiones, nuestras gracias, nuestra alabanza, adoración, haciéndonos angustiados por el pecado. Hablamos a Dios en esta parte. Y, por último, dice, el lección divina concluye con la contemplación, durante la cual tomamos como don de Dios su propia manera de ver, de juzgar la realidad, y nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida es que el Señor nos está preguntando a nosotros? Eso puede ser algo muy poderoso. ¿Qué conversión, Señor, quieres de mí? ¿Cómo es que yo aplico esta palabra a mi vida? ¿Dónde puedo yo cambiar? Y en la meditación siempre nos conecta a la realidad concreta de nuestra vida, demanda la conversión, un verdadero cambio, el hecho de que hacemos un esfuerzo por conformar nuestra vida a la palabra de Dios, proviene de San Pablo. No se conformen con este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente para que puedan probar lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pienso que somos afectados por lo mundial mucho más de lo que pensamos. Está en el mismo aire que respiramos. Constantemente tenemos que regresar a la fuente de la cristiandad para ser renovados, para encontrar en nuestra vida de oración y la vida sacramental, recibimos esa palabra que nos transforma. Por lo tanto, la contemplación es este don de la renovación, podemos decir, hace que se cree en nosotros una visión verdadera de la realidad como la ve Dios y que forma en nosotros la mente de Cristo. La palabra de Dios aparece aquí como un criterio para el discernimiento, que es vivir una vida activa como una espada que lleva a la división del espíritu y del alma. Entra en nuestra vida y trae consigo una conversión. Por último, dice que la lectura de la palabra de Dios nos sostiene en nuestro desplazamiento de penitencia y de conversión y nos permite ahondar nuestro sentido de pertenecer a la iglesia y nos ayuda a crecer en familiaridad con Dios. San Ambrosio lo pone así: cuando tomamos las Escrituras con fe, las leemos con la iglesia, andamos una vez más con Dios en el jardín. Me encanta esa expresión. Escuchamos eso en el Génesis, en la parte fresca del día. Adán y Eva caminaban con Dios. Tras pecar, se escondían de Dios, pero en las Escrituras podemos caminar con Dios una vez más y meditar sobre sus palabras
y recibir la plenitud de la vida que Él nos quiere dar, y esto puede ser una palabra que transforma, que nos conduce a una mayor conversión en esta época de la Cuaresma.